Nuestra presencia aquí es para hacerles entender sobre la introducción a la comunicación científica, para saber cómo elaborar un artículo científico. Los tutores, como podemos ver, Fernando Escudero, la compañera Pionelli, aguanta, que no sale, espera. la persona que les habla, Roberto Blum. Estos son los temas, o sea, la unidad 1, qué es un texto científico, y la unidad 2, qué es un artículo científico. El texto científico se deriva de tipos de textos científicos técnicos, las características de un texto científico, el análisis de un texto científico, la síntesis de un texto científico, las citas textuales y los métodos APA. La unidad 2, de qué es un artículo científico, esto se deriva de la estructura del artículo científico. Y la estructura del artículo científico tiene como subtema las características generales, los objetivos generales, los materiales, resultados y la bibliografía. ¿Qué es un texto científico? Podemos decir que los textos científicos son aquellos en donde se emplea lenguaje científico, siendo el lenguaje científico todo mecanismo utilizado para la comunicación, cuyo universo se sitúa en cualquier ámbito de la ciencia, ya se produzca esta comunicación exclusivamente entre especialistas o entre ellos, o el público en general, en cualquier situación comunicativa y canal en la que se establezca. Los tipos de textos científicos técnicos se derivan de dos. Los documentos científicos son escritos por especialistas para especialistas, es decir, un profesional, un científico, para otro científico. Los textos de divulgación son dirigidos a receptores y no necesariamente especialistas, es decir, de un científico a los estudiantes o a otras personas. Las características de los textos científicos. Ahí sigue el compañero Fernando. Bueno. Que le siga ahora. Ya, las características de un texto científico. Los textos científicos son aquellos que pertenecen a la ciencia, estudian las realidades físicas del mundo, sus características, su precisión, su verificabilidad, su universalidad y su objetividad. Estas ciencias tecnológicas son las que estudian las posibles aplicaciones y derivaciones prácticas de los principios y leyes generales. Ya, para la característica para elaborar un texto científico tiene que tener una claridad, una precisión, una verificabilidad, una universalidad y una objetividad. Ya, la claridad se consigue a través de las oraciones bien estructuradas, ordenadas, sobreentendidas en general científica, mantienen una sencillez sintáctica. También existen textos de síntesis más compleja, una precisión, deben evitar la terminología ambigua y la subjetividad. En su lugar emplea términos unívocos, términos con un solo significante y un significado, ya una verificabilidad. Se debe comprobar en todo momento lugar, veracidad de los enunciados de texto. Estos pueden comprobarse tanto mediante leyes científicas como medidas de hipótesis. Ya, universalidad, posibilidad de que los hechos tratados puedan ser comprendidos en cualquier parte del mundo, por cualquier miembro del grupo o va dirigido a cualquier persona. Ya, objetividad. Se le da primacía a los hechos y datos sobre la opinión y valoración subjetiva del autor. Así es. Ya, el análisis de un texto científico. Para la ciencia suele organizarse como texto científico. Esto tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ya, en la introducción se presenta el asunto, estudia el objetivo, el marco de los principios teóricos. Ya, en el desarrollo se hace la exposición de los fenómenos estudiados y se formula la hipótesis que se acompaña de la prueba. Y en una conclusión se da cuenta de la validez de la hipótesis y de las consecuencias de él. La síntesis de un texto científico. Una síntesis de un texto científico es un escrito donde se integran las ideas principales de un texto. A diferencia del resumen, se presenta de modo sucinto todo el contenido. Esta presenta las ideas relevantes, suprimiendo las triviales, redundantes y secundarias. La síntesis es un método que procede de lo simple a lo compuesto.
de los elementos al todo, de la causa a los efectos, del principio a las consecuencias. La reunión racional de los elementos dispersos de un todo para estudiarlos en su totalidad, es decir, la reconstrucción de todo lo descompuesto por el análisis. A continuación hablaremos sobre la cita textual. La cita textual. ¿Qué es una cita textual? Es un extracto del texto de otro u otros autores que contienen argumentos, ideas o conceptos que se usan como testimonio en una disertación. Y el tipo de cita textual, estas son citas textuales directas, citas textuales cortas y largas. La cita textual es directa. Esta es una cita directa sobre ser fiel y transcribir en el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado, al hacerlo al texto, poner entre comillas, acompañado de los datos, autor, año, número de página, se trabaja. Citas textuales. Las textuales tienen más o menos 40 palabras, se incorpora al texto que se está redactando entre comillas dobles. Y las citas textuales largas son mayor de 40 palabras y se escriben de una línea de entre 1.3 centímetros del margen izquierdo y no se utiliza espacio sencillo. De la misma manera les hablamos sobre el método APA. El método APA significa American Psychological Association. El denominado estilo APA es el estándar o norma adoptado por la Asociación Estadounidense de Psicología, que los autores utilizan al momento de presentar sus documentos o textos para las revistas publicadas por la entidad. Según la asociación, se desarrolló para ayudar a la comprensión de la lectura en las ciencias sociales y del comportamiento, para mayor claridad de la comunicación y para expresar las ideas con un mínimo de distracción y un máximo de precisión. Por otra parte, hablaremos sobre los artículos científicos. ¿Qué es un artículo científico? Artículo científico es comunicar un resultado de investigación, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. La ubicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Es preciso establecer estrategias de publicación bien elaboradas y seguir con conocimiento de causa una serie de normas adecuadas para facilitar el intercambio entre científicos de todos países y reducir las proporciones razonables en el incremento del volumen de publicación. La estructura de un artículo científico. El artículo científico consta de 1. Título. 2. Autoría de afiliación. 3. Resumen y palabras clave. 4. Introducción. 5. Material y métodos. 6. Resultados. 7. Discusión y conclusiones. Y 8. Reconocimiento. Este es un ejemplo de inicio de un artículo científico. Yo les voy a pasar por cada uno. Que tienen como conocimiento lo que son títulos de autores y promociones de investigación. Aquí está el resumen y lo que es resumen en inglés. Características generales de un artículo científico. Tienen 3 características. Una, permite la flexibilidad y variedad temática. De igual manera, parte de un análisis descriptivo sobre temas históricos, teóricos, científicos, políticos, culturales, económicos y sociales de actualidad. 2. Se insinúa que la reducción del artículo debe partir de hechos concretos y no de reflexiones de tipo fisiológico o consideradas generalmente del asunto total. 3. Trabaja y analiza directamente sobre hechos que no tienen otra finalidad rigurosa que le dé informa sin tener que transmitir datos puntuales a través de la persuasión y seducción del articulista describe los acontecimientos más o menos actuales. Los objetivos científicos específicos del artículo científico: estimular la reflexión y la discusión sobre los desafíos de divulgar temas de ciencias para los estudiantes, desarrollar la capacidad de entender y formular argumentos en torno a la ciencia, desarrollar las competencias básicas y científicas, aproximar a los estudiantes al conocimiento científico,
Favorecer las discusiones en clases de ciencia. Favorecer la capacidad para justificar resultados argumentados. Ideas y acciones de manera creativa. Proponer nuevas estrategias de enseñanza dentro del currículo de la ciencia. Permitir la reconstrucción de conocimientos a partir de las discusiones intersubjetivas al interior de cada grupo escolar. Materiales de artículos científicos. ¿Cuándo utilizar una ilustración? Preparación de figuras y gráficos. A. Formar la presentación de la figura. B. Tamaño de la figura. C. Título de la figura. D. Leyenda de la figura. Preparación de fotografías, preparación de planos y mapas, numeración de ilustraciones y ubicación de las ilustraciones en el texto del informe. Resultados de un artículo científico. Concisión en lo aprendido. Desarrollo de las ideas, la lectura comprensiva, el análisis de un artículo científico, decisión acerca de la estructura del escrito y discusión y conclusiones. Muchas gracias por su atención prestada. A continuación, con las hojas que le pedimos, vamos a llenar Este es un artículo científico. es un artículo científico que le entregamos ahorita.